Bien, el ejercicio 3, seguiremos. Hay un montón de variantes, vamos a seguir introduciendo nuevo conocimiento, nuevas cosas que nos piden calcular muchas veces, lectura de gráficas, etc. El 3, desde un depósito de agua situado, nos dicen que está situado a esta altura y se lleva a esto. Nos dan el caudal, cuánto se tiene que conducir, nos dicen la longitud, nos dice que tiene 4 codos y una válvula, nos dice que determinemos el diámetro de la tubería y que para el agua, que es el líquido que se está transportando, usemos las propiedades a 20 grados Celsius. Eso nos está diciendo. Bien, nuevamente, esto es muy importante. No nos dicen si la tubería es lisa o rugosa, entonces asumimos que es lisa. Por ahí me debió anotar. Bien liso. Después, necesitamos las propiedades del agua, densidad y viscosidad. Al igual que en el anterior ejercicio que he explicado, no voy a repetir eso. Va en una tabla, la densidad a 20 grados Celsius del agua, coordenadas. Si no, les invito a que vean el anterior video. Ahí he explicado con más detalle cómo se hace esto de las intersecciones. Bueno, por última vez. Para el fluido agua, esto es página 398 de Ocon, por si acaso. Y esto página 396 de Ocon. De ahí estoy usando sus tablas. Esto, en X deben entrar con 10,2 creo, y en Y con 13. Entonces en X con 10,2 y en Y en 13. Aquí identifican la temperatura a la que quieren la viscosidad, hacen una recta cortando la temperatura y el punto que les ha dicho la tabla, y al otro lado leen la viscosidad. De esa manera encuentran la viscosidad. Recuerden también que tienen que transformar todas sus unidades al internacional. Eso es lo que he hecho. Bien, aquí está, viscosidad y densidad, las que he leído de la tabla. Balance de energía mecánica, vayamos a eso. ¿Hay cambio de velocidad? Debe haber efectivamente cambio de velocidad. Aquí abajo me he puesto a analizar cada uno de los términos, pero vamos a ver. Efectivamente hay cambio de velocidad, ¿por qué? Porque el depósito tiene un diámetro distinto que el de la tubería, pero fíjense algo, que les había dicho que este aporte puede ser despreciable, vamos a ver, pero sigue vivo. No hay bomba, 1 y 2 están abiertos a la tubería, esto se debería ir, no hay bomba, vamos a ver, aquí tiene que estar eso, ¿ve? Abierto arriba y abajo a la atmósfera, no hay bomba, y aquí la altura 2 es 0, la velocidad del 1 respecto a la 2, ya saben, el truco, cómo se hace esto, es decir, que el área del depósito es mucho más grande y el área de la tubería es tan pequeño que hace que la velocidad en 1 sea 0 frente a la velocidad en 2. ¿Ve? Es el análisis que habíamos hecho. Seguiremos por aquí, no nos perdamos. Reynolds es muy importante. Para cualquier cosa vamos a necesitar Reynolds más adelante, entonces es una buena idea calcular. Aquí he hecho mi reemplazo con más detalle, miren, el área, aquí reemplazo la velocidad, aquí la meto, de tal manera que ya todo transformo en función del caudal y del diámetro. Y aquí tengo la expresión de Reynolds. Densidad, diámetro caudal 4, viscosidad pi diámetro al cuadrado. Reemplazo todo aquí, tengo el Reynolds en función del diámetro, no sé cuánto vale Reynolds. Para usar una expresión de factor de reducción de Fanny, o para usar el alfa, que es 1 o 0,5 en laminar, o 1 en turbulento, necesito suponer algo y después voy a verificar. Supongo que es turbulento. ¿Por qué no laminar? Porque miren, es un proceso relativamente largo, 150 metros, caudal relativamente alto, 200 litros por minuto es harto. Entonces, lo más probable es que esté en el régimen turbulento. Por eso, de una es supuesto turbulento. Bien, pero hay algo aquí. Vayamos al aporte, a la sumatoria de fuerzas de pérdidas por fricción. Expansión y compresión súbita, cercano a 0. Accesorios, ahora sí hay accesorios. Además de la línea, hay 4 codos y una válvula.
Para no calcular por separado, podemos calcular sus longitudes equivalentes de esos 4 codos y de esa válvula y llevarlo y meterlo aquí como línea. ¿Cómo se hace eso? Vamos a empezar. ¿Cómo se hace eso? Hay esta página, la página 25 de Levenspiel, que les presenta esta tablita, que les dice para distintas cosas, digamos para un codo, que la longitud equivalente del codo sobre el diámetro de la tubería es igual a 13, o a 30, perdón, a 30. Aquí tengo para un codo. Longitud equivalente del codo sobre el diámetro es igual a 30. Y lo mismo para la válvula de asiento. Longitud equivalente sobre el diámetro es igual a 300. De tal manera que la longitud equivalente total es la de línea más 1 de la válvula más 4 veces la de un codo. Claro, porque hay 4 codos. Entonces de aquí reemplazo la longitud equivalente de una válvula es 300 veces D. La longitud equivalente de un codo es 30 veces D por 4 porque hay 4 codos. Aquí un poco de álgebra y la longitud equivalente total es esta. Entonces ya tengo esto. Bien, vayamos a factor de fricción de Fanny. Habíamos dicho anteriormente que el Reynolds es turbulento y que la tubería es lisa porque no nos especifica lo contrario. Entonces, la expresión de factor de fricción de Fanny para eso es esta. Reemplazo el Reynolds, así está en función del diámetro y ya lo tengo en función del diámetro. De tal manera que F en línea va a ser 2 sobre el diámetro, velocidad al cuadrado, la velocidad es esto. La velocidad es 4 veces el caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Estoy reemplazando todo eso. Caudal, 4, diámetro al cuadrado. Eso aquí adentro, elevado al cuadrado, ahí está. La longitud equivalente es esta, la sumatoria de ambos, aquí está. Factor de fricción de Fanny, aquí está. Miren, todo ya está en función del diámetro, todo está en función del diámetro. Entonces, de tal manera que ya tengo, accesorios ya no existe porque todo lo he llevado a longitud equivalente, gracias a la tablita de Levenspiel. Y la sumatoria de fuerzas de paredes por fricción son las que tengo, ya tengo esa expresión para eso. Bien, seguiremos. Aquí está la breve explicación que he dado. El cambio de altura, que el delta P ambos lados están abiertos a la atmósfera, por eso va a ser 0, que no hay una bomba, compresor, turbina o ventilador, por tanto WS es igual a 0. De tal manera que el balance de energía mecánica, me queda esto, Z2 es 0, Z1 es 35, miren esto, cuidado con eso. Mi eje de referencia está aquí abajo, de tal manera que Z1 vale 35 y Z2 vale 0. Entonces mucho cuidado con eso. Llegando a toda esta expresión larga, aquí obviamente lo de línea ya es reemplazado. Ya es reemplazado esta expresión fea aquí en línea. De tal manera que tengo todo esto en función del diámetro. Un consejo aquí. ¿Por qué he encesado esto con amarillo? Hay un consejo para que resuelvan su examen. Muchas veces se equivocan al typear o son muchos números y su calculadora no alcanza. Entonces yo les sugiero que calculen por pedazos, por eso he encesado en pedazos y he calculado esos números por separado. Y por ejemplo para todo esto de aquí tengo 8,99 por 10 a la menos 6. Esto es esto. Todo esto es esto. Y tengo así esta relación un poco más sencilla en función del diámetro. De tal manera que puedo encontrar el diámetro, verifico si el Reynolds realmente está en el turbulento, y esta es mi respuesta a la pregunta. Este es un poco más largo porque hay accesorios, porque hay cambio de altura, o sea, se complica un poco más, no es tan sencillo como los otros. Claro, teníamos que aumentar el nivel poco a poco que vayamos resolviendo. Bien, el 1 nos dice que a través de una tubería de acero, al decirnos acero, ya nos está diciendo la rugosidad. Anda al acero y lee la rugosidad. Nos dicen el diámetro, nos dicen la longitud, nos dicen que desde un depósito hasta una cámara de rociado, nos dicen que el caudal tiene que ser este, nos dan la altura a la que se encuentra la cámara de rociado, nos dan una eficiencia de motor de la bomba, una eficiencia de bomba, y nos dicen que la caída de presión a través de la boquilla, o sea aquí, hacia la cámara de rociado es esta. Se está transportando agua a esta temperatura, son estas propiedades. Eso ya te he explicado en un video cómo se lee.
Entonces, balance de energía mecánica. Y nos preguntan la potencia de la bomba a instalar. ¿Cuánto debe ser la potencia de la bomba para realizar este proceso, para llevar a cabo todo este proceso? Primero que nada, todo llegó al internacional. Y balance de energía mecánica. Aquí sé que hay un delta B, pero saben que este es muy despreciable frente a los otros aportes, entonces hago 0. Está abierto a la atmósfera el punto 1 y el punto 2 también, delta P 0. Hay una bomba que transporta WS, es distinto de 0. Siempre hay fricción con la tubería, esto también distinto de 0 y hay un cambio de altura. Tengo al final esta expresión. De aquí viene, Z1 y Z2 es fácil. Longitud también es fácil, ya tenemos. Diámetro de la tubería, ¿dónde está el diámetro? Tenemos. Velocidad, con el caudal se puede hallar la velocidad, ya saben las relaciones, ya he dicho en los anteriores videos. Hallo la velocidad. El problema principal aquí es el factor de fricción de Fanny. Para eso necesito saber si la tubería es rugosa. Sí, es de acero. Van a la página 16 de Loco, que presenta una gráfica de rugosidades para distintos materiales. Y esta es la del acero, que les da en pies, llevando a metros es esta. Sabemos que es rugoso entonces, pero además necesitamos saber si es laminar o turbulento. El Reynolds, por suerte tenemos cada uno de estos valores y se le puede calcular directamente. Es turbulento. Al ser turbulento el Reynolds, puedo hallar el factor de fricción de Fanny gracias a eso. Es turbulento y además rugoso, entonces la expresión de factor de fricción de Fanny para eso es esta de aquí. Reemplazo Reynolds, reemplazo rugosidad, reemplazo diámetro y encuentro el factor de fricción de Fanny. Luego tengo menos WS, el cambio de altura y todo este aporte que es reemplazando es cada uno de estos valores. Tengo el menos WS. Pero aquí hay un pequeño detalle. La boquilla, ¿dónde queda esta boquilla? Esta boquilla provoca una caída de presión aquí. ¿Qué hago con eso? Lo siguiente. El balance de energía mecánica no puede contemplar esos dispositivos ajenos que, como en este caso, se especifican. Para tomar en cuenta estos, necesitamos hacer un balance a través de esa boquilla. Y aquí hay una manera general para ver esto. ¿Cómo influye esa boquilla o esa caída de presión o ese aumento de presión de una bomba? O sea, cuando ustedes hacen un balance a través de un punto, como una bomba, que es prácticamente un punto, o una boquilla, o un dispositivo ajeno al balance de energía mecánica, algo puntual, pueden tomar en cuenta este balance, donde va a ser más delta P para los que elevan la presión. Es decir, por ejemplo, una bomba. Después de la bomba la presión es mayor que antes de la bomba. Claro, la bomba tiene que elevar presión. Entonces, no tendría sentido usar el menos, porque no hay caída de presión ahí. En cambio, para los que provocan caída, es el negativo, por eso los he escrito ahí. Por ejemplo, esa boquilla hace una caída de presión. Antes de la boquilla, la presión es mayor, después de la boquilla, la presión es menor. Eso es una caída de presión. Entonces, para la boquilla, el menos WS, usando esta formulita sencillita para todos esos dispositivos, se puede usar esta formulita sencillita. La boquilla me dice que genera esta caída de presión en el internacional, o sea, en pascales, 81.060. La densidad del fluido a transportar es esta, de tal manera que el trabajo de flujo en la boquilla es esto. Entonces la bomba no solo necesita vencer al cambio de altura y a la fricción con la tubería, sino también a esa caída de presión en la boquilla, de tal manera que sumo los dos y eso es lo que la bomba en total necesita vencer. Entonces, para calcular la potencia real, reemplazo la sumatoria de ambos, flujo másico sobre la eficiencia global. Una manera de calcular la eficiencia global es el producto de las eficiencias parciales y me dan estas dos eficiencias, entonces es el producto. No la suma, el producto. Reemplazo y encuentro la potencia real de la bomba.
Bueno, solo es eso. Esto sé que puede estar un poco ambiguo, un poco confuso, pero acostúmbrense a manejarlo así. Esta formulita aumenten en censos formularios de cuándo deben usar el positivo y cuándo el negativo. Para los dispositivos que aumentan la presión en la línea, positivo. Para los que disminuyen, negativo. Porque si no les va a salir incoherencias aquí. Bien, el ejercicio 4. Una proveedora de gasolina a 20 grados Celsius que tiene una viscosidad y gravedad específica. Aquí está. El de la gravedad específica, calculo la densidad, ya saben. A través de una tubería de un diámetro determinado, es decir, la línea 1, este diámetro, esta longitud y este caudal, al final de esta tubería se divide en 3. La línea A, B y C, con este diámetro y longitud. Y además me dice que se descarga la atmósfera. La pregunta es, ¿qué caudal se va por cada línea? ¿Qué porcentaje del caudal inicial que había en la línea principal se va por cada línea? En otras palabras, nos están pidiendo el caudal en cada línea, que luego se le puede calcular el porcentaje, cuántos representa. Bien, este es un ejercicio que ha entrado en un examen final muy parecido a este, pero bueno, que es un poco largo y que vale la pena analizar. Vamos a atacar primero a la línea A. Vamos a seleccionar esta línea entre este intervalo. Justo aquí hay una presión P, digamos. Justo 1 milímetro después, cuando se ha ramificado, agasamos ahí. De tal manera que la presión aquí puede ser la misma para las 3 líneas, porque estamos agasando justo ahí. Entonces la presión es la misma que al inicio y los 3 también descargan a la atmosférica, A, B y C. Vayamos por la línea A. Si estoy agasando la misma tubería, no hay cambio de velocidad, no hay cambio de altura, no hay bomba. Solo me queda delta P sobre Rho más fricción en la línea. No hay accesorios, no hay expansión súbita, no hay compresión súbita, entonces solo me queda líneas recta y líneas recta, se calcula así, ¿no? Entonces tengo esto. Si se dan cuenta, para las 3 líneas pasa lo mismo. Las 3 líneas van a tener el mismo balance. Si analizan, va a ser lo mismo. Para cada línea, el Reynolds es densidad por velocidad en la línea A, por diámetro en la línea A sobre viscosidad. Densidad y viscosidad es el mismo para cada línea porque es el mismo fluido, pero el diámetro y la velocidad son distintas porque son distintas líneas. Recuerden, en distintas líneas hay distinta velocidad. Entonces, para la línea A tengo que el diámetro de A es 0.08, la velocidad de A. De tal manera que no me dice si la tubería es lisa o rugosa, supongo que es lisa, y además voy a suponer que el Reynolds es turbulento, para que pueda usar esta expresión de factor de fricción de Fanny. Factor de fricción de Fanny, esto es para la línea. Delta P sobre Rho, delta P es presión atmosférica, presión final, menos la presión inicial, sobre Rho. Eso le voy a llamar gamma. Les había dicho al inicio que el delta P para cada línea es el mismo, de tal manera que el delta P sobre Rho para cada línea es lo mismo, entonces en cada línea le llamo gamma. Es el mismo gamma en cada uno. El otro pedazo es el diámetro propio de cada línea, diámetro de A, diámetro de B, diámetro de C. Factor de fricción de Fanny, el propio en cada línea, el de A, el de B, el de C. Obviamente esto es a partir del Reynolds de cada línea, con el diámetro de cada línea, con la velocidad de cada línea. Densidad y viscosidad es el mismo. Entonces, mucho cuidado con eso para reemplazar aquí. Velocidad en A, en B, en C. Longitud en A, en B, en C. Ya está. Ahora, tengo gamma como incógnita, velocidad en A, velocidad en B y velocidad en C. 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Me falta una ecuación. ¿De dónde sale? Del balance de masa. La masa que entra en la línea principal tiene que ser igual a la suma de la masa en A más B más C, el flujo másico de cada uno. Hago eso. Flujo másico es caudal por densidad, de tal manera que caudal en 1 por densidad es igual a caudal en A por densidad. La densidad es la misma, se simplifica. El caudal en 1 es esto.
El caudal en A es área de A por la velocidad de A, área de B por la velocidad de B, área de C por la velocidad de C. De tal manera que diámetro en A, B y C tengo, reemplazo esos números y tengo esto, esto y esto. Velocidad en A, B y C son incógnitas. Ya está. Esta es mi última ecuación. Aquí mis incógnitas serán gamma, velocidad de A, gamma, velocidad de B, gamma, velocidad de C. Y aquí BA, BB y BC se mantienen las incógnitas de aquí arriba. Entonces, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Cómo se resuelve? De la siguiente manera. Se supone un gamma. Con el gamma supuesto calculan la velocidad en A, la velocidad en B y la velocidad en C. El mismo gamma usan en cada ecuación y así hayan velocidad A, B y C. Luego, estas velocidades que han hallado se emplazan aquí, de tal manera que este pedazo de aquí, este lado, el lado derecho, tiene que salirles igual al lado izquierdo. El primero sale 0,0319, es un poco alejado, no nos sirve. Entonces intento con otro número, itero, intento con otro número, itero. Y el último, el menos 320, me sale 0.3. Con el menos 320 hallo BA, BB y BC con estas ecuaciones. Reemplace esas velocidades aquí y encuentro que me sale este pedazo de aquí, 0,0331, que es próximo a 0,0333. Voy a tomar nomás ya como bueno este. Ahorita les doy el truco para el gamma, no se preocupen. De tal manera que me quedo con este valor, me quedo con estas velocidades, ya están buenas. Calculo el caudal en la línea principal, bueno, ya lo tengo. Y hay el porcentaje de cuánto caudal se ha ido por cada línea. Esto sobre el principal por 100, el caudal en A. Esto sobre el principal por 100, el caudal en B, en C. La sumatoria de los tres me tiene que dar 100%, da aproximado. Esto se puede deber a un redondeo o también a que no he agarrado directamente perfecto el 0,0333. Si quieren, deben pulirlo un poquito mejor esto. Gamma. ¿Tiene sentido física y matemáticamente que gamma sea negativo? Sí. ¿Por qué? Matemáticamente. La explicación matemática. Esto tiene que ser igual a 0. Velocidad en A siempre es positivo, longitud positivo, diámetro positivo. Esto de aquí adentro, factor de fricción de Fanny, siempre es positivo. De tal manera que esto es positivo. Si gamma valiese positivo, positivo más positivo nunca va a dar 0. Gamma sí o sí tiene que valer negativo para que se compensen y sea 0. Matemáticamente tiene sentido que gamma sea negativo. Físicamente, el delta siempre es negativo. La presión final siempre es menor que la inicial. Entonces va a ser negativo. Físicamente tiene sentido que esto sea negativo. La densidad siempre es positiva, entonces para que gamma sea negativo, sí o sí el delta P tiene que ser negativo. Tiene sentido física y matemáticamente que gamma sea negativo. No tendría sentido para nada que gamma sea positivo. De hecho, si intentas resolver con gamma positivo, les va a dar error. A cada dato error. Y eso nomás sería este ejercicio. Así, con la explicación y todo hecho, parece sencillo, ¿verdad? Pero no. Cuesta trabajo darse cuenta cómo empezar a resolver y todo eso. La parte más difícil, que es el pensar cómo resolverlo, ya la he hecho yo. Entonces yo les sugiero que los demás ejercicios, antes de ver los videos, intenten resolverlos y luego si se pierden vayan al video. Bien, este es el ejercicio 5 de su guía. Nos indica, bueno, pueden leer la guía, de cierta manera nos indica que estos son los datos: tanque A, B y C. El A y el B se juntan en un punto que de aquí a aquí A tiene una longitud de 1500, desde B hasta ese punto de encuentro 1500, desde ese punto de encuentro hasta C hay 800 metros, los diámetros, la altura respectiva de cada uno, Z10, ZB17, ZC0, nos dicen que es acero comercial. Bueno, estas son las características del fluido, y nos piden encontrar el flujo másico. Bien, al igual que un ejercicio que resolvimos con anterioridad, aquí lo importante es dividir en sectores, 3 ramas, A, B y C.
Para la llama A establezco el balance de energía mecánica, que ya hemos repasado varias veces, para B y para C de la misma manera. Primero, tomando en cuenta el punto 1 y 2, se dan cuenta que no hay ramificación, tampoco hay cambio en el diámetro de la tubería, por tanto, eh, el cambio de velocidad es cero. Lo mismo pasa en las tres líneas, para C tomando de 1 a 2, para B tomando de 1 a 2. No hay bomba en ninguna de las tres líneas, por eso se anula. En cambio, sí hay cambio de altura, por eso he dejado. Cada número que pongo siempre es 2 siendo el punto final y 1 el punto inicial. 1 el punto inicial, 2 el punto final. 1 el punto inicial, 2 el final. Así está para cada uno. Bien, A, B y C están abiertos a la atmósfera. Porque, o sea, son tanques de almacenamiento y obviamente, aunque estén cerrados, ahí adentro, cuando se ha almacenado, se ha capturado aire a presión atmosférica, entonces están abiertos a la atmósfera. Bien, no hay, como no hay accesorios, solo está en sumatorio de fuerzas de paredes por fricción el aporte de línea de fricción con la tubería misma. Por tanto, queda de esta manera. Ahora, el cambio de presión para A, el punto 1 está abierto a la atmósfera, pero el punto 2 no sabemos cuál es la presión ahí. Lo que sí sabemos es que es la misma presión para 2 de A, la misma presión para 2 de B y la misma presión para 1 de C. Justo antecitos de ese punto de encuentro, justo ahí hemos tomado 2, 2 y justo antecitos después del punto de encuentro 1. Prácticamente podemos decir por eso que los tres puntos están a la misma presión y que A, B y C están abiertos a la atmósfera. Bien, simplificando en las tres líneas de la misma manera me da estas expresiones de aquí. Ahora, aquí la línea Z1 es la altura de 10 metros y al punto D, que es donde se encuentran las tres tuberías, lo he llamado ZD. Miren, ese es el Z2. Entonces el ZD, Z1 es 10 metros. Presión en D, esa es la presión final, presión en 2. Aquí está. La presión en 1 es presión en A, presión atmosférica. Dos veces la factor de fricción de Fanny de la línea A por la longitud equivalente de la línea A por la velocidad en la línea A sobre el diámetro de la línea A. He hecho el mismo criterio para las tres líneas. Fíjense, la segunda línea obviamente es muy similar. La tercera línea es lo que cambia un poco, porque Z2 es el nivel de referencia. Su Z2 es el nivel de referencia, que aquí está y eso es 0. Y ZD es simplemente ZD. He hecho alguna manipulación algebraica aquí, factorizar el signo, se dan cuenta aquí matemáticamente, de tal manera que he ordenado así. Solo he hecho en el último factorizar el signo para que me quede la misma expresión que arriba. De tal manera que no conozco ZD, no conozco PD, no conozco presión atmosférica. Bueno, sí se conoce, pero la idea es que las tres expresiones se parezcan de tal manera que puedo llamar gamma. Gamma a todo eso. Así tengo gamma más esta expresión de aquí igual a 10 veces la gravedad. Gamma más esta expresión de aquí igual a 17 veces la gravedad. Menos gamma más esto de aquí igual a 0. Bien, si se dan cuenta, aquí poseo tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Gamma, la velocidad de A, de B y de C. Bueno, seguir operando. Aquí lo voy a mostrar mejor. La longitud de, primero la línea A, seguiré, gamma igual a 10 veces G, y aquí es reemplazado 2 veces la longitud equivalente de A sobre diámetro de A, velocidad de A al cuadrado. Factor de fricción de Fanny. Miren, el Reynolds de A está aquí, el Reynolds de B aquí y el Reynolds de C aquí. No conozco porque dependen de sus velocidades en cada línea. Pero como son operaciones, miren, son diámetros grandes, longitudes grandes, entonces obviamente va a tender a ser turbulento, por eso es supuesto turbulento. Y para tuberías donde el flujo es turbulento y además es rugoso, se usa esta expresión de Fanny. Ya saben, rugosidad sobre 3,7, el diámetro más 6,81 sobre el Reynolds elevado a la 0,9. Esta expresión que ya conocen para turbulentos y rugosos. He hecho lo mismo para las tres expresiones, si se dan cuenta, cada uno con su respectivo diámetro, con su respectiva velocidad, con sus respectivos Reynolds. Rugosidad es la misma tubería, se trata de lo mismo. Entonces aquí se ve mejor. Gamma es una incógnita y la velocidad de A, B y C es otra incógnita. Longitud y diámetro poseemos, aquí entre el diámetro, poseemos de cada línea. Son cuatro incógnitas con tres ecuaciones. Entonces, ¿de dónde va a salir la última ecuación? Del balance de masa.
La masa que va a llegar a C es igual al flujo másico de A más B. Reemplazando eso por caudal por densidad, y caudal es velocidad por área, eso hemos repetido ya varias veces, me da esta expresión de aquí. Flujo másico en realidad es velocidad por área por densidad. Entonces, densidad secreta del mismo fluido se anula. El área en cada línea ya he calculado, recuerden que área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Y tengo esta expresión en función de BC, BA y BB, de tal manera que ya he formado una nueva ecuación. Entonces, al igual que en un ejercicio anterior muy similar a este que hemos hecho, suponemos un gamma, y a partir del gamma, con 1, 2 y 3, calculamos las velocidades A, B y C. Luego, esas velocidades A, B y C reemplazamos a ambos lados de la ecuación y vemos si se parecen. El lado izquierdo de la ecuación 4 al lado derecho de la ecuación 4. He ido iterando con distintos gamas hasta llegar a este valor, donde casi se igualan. Miren, 0,2087 y 0,2069. ¿Se podría perfeccionar esto? Sí, se puede perfeccionar. Pueden seguir iterando y pueden encontrar un número más perfecto. Pero para cuestiones prácticas como ahora, lo voy a dejar así. Solo aquí no se olviden de que gamma, si hubieran escogido un número negativo para gamma, su calculador hubiera tomado error por la explicación matemática, porque miren, longitud positivo, diámetro positivo, velocidad positivo, factor de fricción de Fanny siempre es positivo. Entonces, todo esto es un positivo. Si a gamma le hubieran dado un valor negativo, negativo por negativo, positivo, entonces positivo más positivo siempre va a ser mayor que cero. Entonces, no tendría solución esta. Por tanto, sí o sí a gamma tenía que escogérsele, se le tenía que escoger un valor positivo, de tal manera que positivo por negativo, negativo, y negativo más un positivo, en algún momento, en algún valor, va a hacer que sea cero. Entonces, parte matemática tiene explicación. La parte física aquí ya es un poquito más complicado de explicar, porque para que gamma sea negativo, esta expresión de aquí tendría que ser negativa, y para que esto sea negativo, la presión atmosférica tendría que ser muy negativa, de tal manera que, bueno, aquí es un poquito más difícil de analizar la parte física, pero la parte matemática nos dice esto de aquí. Y todo tiene sentido, entonces nos quedamos con estos flujos másicos. Y la pregunta era esa, ¿no? El flujo másico en C, esa descarga. Bueno, y que flujo másico en A más flujo másico en B debería dar el flujo másico en C, y efectivamente es lo que da. Bien, este es el ejercicio 8 que nos dice tubería de plomo. Además, nos da el diámetro, nos da la longitud equivalente, nos da la densidad, la viscosidad, el flujo másico y nos dice calcular la caída de presión de esta longitud de tubería. Y para superar esta caída de presión, ¿cuánto debe ser la potencia de la bomba con esta eficiencia? ¿Ve? Nos piden estos dos parámetros. Bien, primero, la rugosidad del plomo es poco conocida, sin embargo es esta de aquí. Dice tubos estirados en esta tabla de este libro, ya les indico qué libro es, también la página en un ejercicio anterior. La rugosidad es esta para el plomo, entonces ya nos está diciendo que es rugoso. El balance de energía mecánica, si es una tubería de 1 a 2, no hay cambio de velocidad. Ya saben la explicación de por qué no hay cambio de velocidad. Ya explicó en anteriores ejercicios con demasiado detalle eso, así que no voy a entrar en más detalle. No hay bomba, no hay cambio de altura, entonces igual se quedan directamente estas dos expresiones. Entonces tengo esto, el Reynolds soy capaz de calcular porque tengo densidad, tengo diámetro, del flujo másico he logrado encontrar la velocidad. También no voy a explicar ya esto porque ya es demasiado obvio, ¿no? Ya hemos usado muchas veces esta forma. Entonces ya tengo velocidad, ya tengo viscosidad, el diámetro también ya tengo, encuentro el Reynolds. Como sé que es turbulento, mayor que 4100 y además es rugoso, utilizo esta expresión del factor de fricción de Fanny. Entonces, eso reemplazo aquí arriba, tengo la longitud equivalente que me dice esto, tengo la velocidad que acabo de calcular, el diámetro y la densidad, de tal manera que puedo encontrar la caída de presión. Bien, ahora, además de la caída de presión, me pide la potencia de una bomba para superar esta caída de presión. Y ahora, suponiendo que aumento una bomba, imagínense que estoy aumentando una bomba. Entonces, cambio de velocidad sigue siendo 0, cambio de altura sigue siendo 0, pero ahora ya no hay caída de presión.
En vez de eso, se aumenta una bomba. ¿Recuerdan lo que les he dicho de que nunca pueden estar estos tres términos vivos? Porque la caída de presión se debe a la fricción con la tubería. Si están estos dos vivos, la bomba no debe existir como está aquí, porque la caída de presión se debe a la fricción. Si hay bomba, entonces uno de estos dos no debe existir. Bien, la bomba saben que da toda esa energía para compensar toda esa caída de presión o toda esa fricción, que es lo mismo, porque en esencia estas dos cosas significan lo mismo, ya les he explicado. Bien, igualo esto y me sale esta expresión. Miren, la longitud sigue siendo la misma, la velocidad sigue siendo la misma, el diámetro sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo, perdón. El factor de fricción de Fanny se sigue calculando de la misma manera. Entonces calculo el menos WS. Si se dan cuenta, este menos WS utilizo en la fórmula de la potencia real de una bomba, que es el trabajo de flujo, menos WS, por flujo másico sobre eficiencia, y calculo esto. Es reemplazado este valor, es reemplazado el flujo másico y es reemplazado la eficiencia. Me sale esto. Ahora, ustedes pueden decir, Miguel, esto de la bomba, si yo quisiera anular las pérdidas por fricción y me quedo con el delta P, que al otro lado se va a ir como caída de presión, y ya recuerdan la formulita que anteriormente había explicado, el del menos delta P, reemplazo este valor y divido entre la densidad, ¿me debería dar el mismo menos WS? Sí, les va a dar el mismo. Por esa razón de que les digo que la caída de presión se debe a la fricción. Entonces, debería ser lo mismo, porque al final del día lo que hace una bomba es compensar esa caída de presión. De tal manera que si al inicio había 10 atmósferas y luego ha pasado a 5, la bomba hace que no se pierda esa presión y pase de 10 atmósferas a seguir siendo 10 atmósferas. Por eso se anula. Es una otra forma de ver de que la caída de presión se ha anulado. También que esa caída de presión, o sea, imagínense que aquí está una bomba. De aquí a 10 atmósferas ha pasado aquí a ser 8 y la bomba lo ha aumentado otra vez, digamos, a 12, de tal manera que aquí al final del camino siguen siendo los 10 que eran al inicio del camino. Para eso sirve una bomba. Y en el caso de que haya un cambio de altura, un cambio de velocidad, también sirve para dar ese cambio de altura y ese cambio de velocidad. Para eso también sirve la bomba. Y no, aquí no se verifica el Reynolds porque ya es turbulento. Está bien.